Voy a pasar a continuación a presentar a Cecilia Casas de Santes, que es miembro del equipo técnico del Museo Cerralbo. Ya tiene una enorme experiencia en el museo, trabajando allí casi 20 años, primero como ayudante de museo y luego como conservadora en diferentes departamentos, tanto en difusión como en colecciones. Ella es secretaria electa del DENHIS, que es la Comisión Internacional del ICOM para el Museo de Residencia Histórica, y hoy en día desarrolla su labor más en el ámbito del estudio del Fondo de Fotografía Histórica del Museo Cerralbo, que es de lo que precisamente nos va a hablar. Te cedo la palabra, Cecilia. Muchas gracias, Daniel. Voy a empezar a compartir pantalla, a ver si no me falla. Bueno, pues muchas gracias, Daniel y Nieves, por vuestra confianza, a los compañeros del IFCE y a la institución por acogerme en este seminario web. Y bueno, felicidades a María Soledad, porque tienes razón, Daniel, yo habría estado escuchando a María Soledad como una hora más, porque realmente tenía muchísimo que contar y era súper interesante, la verdad. Gracias. Bueno, yo pretendo dar unas breves pinceladas sobre lo que constituye el tratamiento técnico de colecciones en soporte papel, que son amplísimas y que es muy necesario, primero, cuando vamos a ser gestores de estas colecciones, primero conocerlas, saber a qué nos enfrentamos para después ser capaces de tomar decisiones de tratamiento técnico, conservación preventiva, etcétera. Es un tema muy amplio y teniendo en cuenta que algunos de los que asistís a este seminario, pues igual ya tenéis una cierta experiencia en la materia, pero otros no, pues he intentado hacer como un baño express de 30 minutos y he visto que después con Sonia vais a ver el tema fotográfico con más profundidad, así que perfecto. Pues nada, comienzo. Bueno, pues rompiendo una lanza a favor de las colecciones en soporte papel, que muchas veces son las grandes olvidadas porque tienes una institución en la que hay pintura, escultura, artes decorativas y es verdad, sabes que tienes 10 planeros llenos de cositas en papel que muchas ni siquiera tienen número y da muchísima pereza enfrentarse a ellas, requiere conocimientos muy especializados y muchas veces es más fácil dedicarnos a lo que ya conocemos, pues a esa cerámica, porcelana, pintura, etcétera. Entonces, el problema es que muchas veces nos falta formación a los profesionales y falta personal especializado, como pueden ser los conservadores, restauradores de soporte papel. Además, la cantidad de fondos pues, nos puede muchas veces abrumar. Por ejemplo, en el Museo Cerralbo, os pongo el ejemplo, veis que he desglosado fondos museográficos, fondos documentales y fondos bibliográficos. Bueno, veis la cuantificación, ¿no? En fondos museográficos, pues tenemos los 1.400 estampas, los 710 dibujos. En archivo, pues van a ser más de 51.000 unidades documentales simples o complejas. Está en proceso de registro y descripción, de las cuales pues tenemos más de 7.000 copias positivas en el fondo fotográfico. Y luego la biblioteca, pues 10.556 volúmenes y en el fondo moderno más de 14.000 monografías y títulos de revistas. Y digo títulos porque me concretó Cristina Recoder, nuestra bibliotecaria. Son los títulos, no he contabilizado los ejemplares de cada título. ¡Wow! Entonces, también os he marcado lo que tenemos visible web en CERES para que veáis que muchas veces lo que veis de una colección institucional es solo la punta del iceberg, lo que hay en CERES con lo que está en los almacenes. Y esto para un museo muy pequeñito, como es el Museo Cerralbo. Imaginaos en instituciones más grandes, o sea, es tremendo el enfrentarse a las colecciones en soporte papel. Bueno, vamos a empezar viendo un poquito cuál es el soporte, el papel, y tenemos dos tipos de papel fundamentales. Tenemos el papel de trapo, que se fabricaba a partir de textiles reciclados, ¿vale? Ya desde la Edad Media, y que es de altísima calidad. Tiene una calidad excelente y normalmente nos asegura una estabilidad y una conservación de las colecciones mucho mayor que el papel moderno. ¿Vale? Puede tener varias presentaciones, pues el verjurado, avitelado, puede estar teñido en gris, en azul. Y en contraposición tenemos el papel celulósico, que incluye ya fibras de celulosa extraídas de la madera, que era mucho más económico,
acidifica muchísimo más rápido porque tiene muchas fibras de lignina de esa madera y podemos encontrarlo, al igual que el papel de trapo, pues podemos tener papeles más o menos gruesos, cartulinas, cartones, y es sobre todo este papel celulósico el que va a ser el soporte de las colecciones fotográficas, ¿vale? Veis que tenemos otros tipos que os podéis encontrar en vuestras colecciones, desde el papel craft, este amarillito de rayas, al papel cebollado de calco, a papeles encerados, papel japonés, etc. Os pongo aquí un breve esquema de lo que es el papel perjurado, que igual a alguien le ha sonado un poco raro, pero ya si le ponemos este esquema, pues ya hace memoria. Pues es este papel que todos conocéis, que tiene como unas rayas, ¿vale? Y que no vamos a entrar aquí en profundidad, pero quiero que os quedéis con que este papel tiene unas características físicas muy concretas que nos permiten estudiar más en profundidad el soporte de las obras. Filigranas y marcas de agua son algunas de estas características del papel. Digamos que son unas marcas que se ven con luz transferida, con transparencia, y que son una herramienta muy valiosa para historiadores y conservadores porque nos aportan la cronología aproximada y el lugar de fabricación del papel. Así que muchas veces el papel con el que está realizado pues una estampa, un dibujo del que no tenemos clara su cronología o incluso su autenticidad, bueno, pues el hecho de estar realizado en este papel, a no ser que sea una falsificación curradísima en la que hayan usado un papel antiguo, bueno, pues los papeles también nos ayudan a estudiar la colección de manera más global, esas piezas, ¿vale? Bueno, la diversidad de las colecciones en soporte papel es enorme. Para muestra un botón son ejemplos que no son del Museo Cerralbo, pero tenéis aquí una copia positiva, una fotografía histórica, un dibujo, una estampa, un documento, en este caso también con una copia positiva, un libro y un cartel. ¿Son estas las únicas colecciones en soporte papel que os podéis encontrar en las instituciones? No, hay más. Podemos tener biombos, podemos tener abanicos de papel, podemos tener colecciones cartográficas de mapas y planos, podemos tener, por ejemplo, globos terráqueos. Al final tienen como una estampa pegada sobre ese volumen esférico. Hay muchas colecciones en las que podemos tener papel participando junto con otras materias, pero bueno, estas que os he puesto aquí, junto con la cartografía, digamos que son las principales colecciones con las que técnicos de archivos, bibliotecas y museos podemos llegar a enfrentarnos. Cualquiera de estas puede estar tanto en una biblioteca como en un archivo como en un museo. Para muestra la Biblioteca Nacional, que tiene un poco de todo. Bien, si nos centramos un poquito en las colecciones fotográficas, que son quizá de las más complicadas en soporte papel. No solo son copias positivas las que son en soporte papel, también hay negativos sobre papel, tenemos las cianotipas, que son positivos únicos, pero bueno, básicamente tendremos un soporte primario y a veces un soporte secundario, que será de papel, cartulina o cartón, con otros posibles materiales de acompañamiento. Tendremos las emulsiones, que normalmente son de materiales orgánicos también muy higroscópicos, la plata, todo esto lo vais a ver después mejor con Sonia, estoy segura, y los acabados, que pueden, por ejemplo, ser ferrotipado, gofrado, en fin. Todo esto no tenemos tiempo para detenernos, hay muchísima bibliografía especializada en fotografía histórica y os animo a que si os interesa el tema os forméis lo máximo posible en esto. Los formatos son muy diversos, ya os he hablado del soporte secundario, pero es que también tenemos ejemplares especiales. Hay álbumes, hay leporelos, hay trípticos, panoramas que a veces van a necesitar cuidados específicos y, por supuesto, todo el tema de las postproducciones, desde etiquetas a un iluminado a la acuarela. Y todo esto pues tenéis que manejarlo y conocerlo. Por eso os decía antes, primero conocer y después decidir. No tengo tiempo para hablaros del dibujo en la estampa, pero bueno, comentaros que
al soporte habitual del papel, pues se añadirían las particularidades del tipo de tinta usada, el carboncillo, hay sellos de colección, también hay gofrados, hay inscripciones manuscritas a lápiz para indicar precios, en fin, hay muchas posibilidades. Si os pongo un ejemplo de una copia positiva, el anverso y el reverso, veis a la derecha toda la información que así con un simple golpe de vista nos da esta pieza, ¿vale? Por eso os digo, hay que conocer las piezas que tenemos en nuestros almacenes, en nuestras colecciones, conocer sus características físicas y técnicas, mirar cuánta información puede aportarnos y a partir de ahí viene la toma de decisiones. Pero no todos son copias positivas. Como os decía, tenemos aquí un ejemplo de álbum fotográfico de la colección del Museo Cerralbo. Este es el que denominamos álbum de Holanda. Veis que no es cuero, ¿vale? Es un tipo de cartón estucado. Las hojas son de un papel de calidad media. Tiene ciertos problemas de acidificación y rigidez en la apertura. ¿Y cuál es el problema? Pues que tiene una gran cantidad de copias positivas pegadas. Esta composición de álbum con su contenido de copias positivas es obra de uno de los miembros de la familia fundadora del museo y entonces se nos plantea el dilema. ¿Mantenemos este álbum así o descontextualizamos las copias positivas? Difícil decisión, ¿verdad? En este caso hemos decidido dejarlas, pese a que dejarlas así no nos permite acceder a la información que nos aportaría el reverso de los soportes secundarios, pero es verdad que hace muchos años con otros álbumes que eran, digamos, de solapas, sí que hicimos una digitalización completa del álbum con todo su contenido y a continuación extrajimos con muchísimo cuidado las copias positivas y ya se les dio un tratamiento diferenciado a cada una de ellas. Bueno, los leporelos, que son estos álbumes de vistas y de viajes. En principio tenemos unos 100. En su día, cuando le dimos número, pues aunque sabíamos que había un poquito de todo, no teníamos tiempo en aquel momento para ver exactamente de qué técnica era cada uno. Entonces decidimos darles a todos un número de fondo fotográfico. ¿Qué pasa? Que luego nos ponemos a estudiarlos uno por uno cuando vamos teniendo tiempo para digitalizar, catalogar, etcétera. Y tachan, pues es una fotolitografía, o sea, estamos ante un fotograbado. Lo mismo nos ocurrió con la colección de tarjetas postales, que tenemos como 2.500. En su día sabíamos que no todas eran fotográficas, pero al ser la tarjeta postal un formato estandarizado de fotografía, en aquel momento decidimos darles número de fondo fotográfico y después, efectivamente, al irlas catalogando, pues nos han salido fototipias, medios tonos e incluso tarjetas postales realizadas a mano con acuarela. En el caso de esta estampa, por ejemplo, que la estoy catalogando ahora para una exposición que haremos en otoño, pues nada, tú la ves y dices, sí, hombre, esto es una litografía de las que imita además el carboncillo. Pues no. Cuando la he estado catalogando, al ir con la lupa de 50 aumentos, que se va a convertir en vuestra mejor amiga siempre, pues nada, resulta que esto es una fototipia, o sea, se ve perfectamente la trama romboidal. Y bueno, pues estos son pequeñas sorpresas que nos dan las colecciones, por eso os digo que primero hay que conocerlas. Y esto le puede ocurrir también a un archivero y le puede ocurrir a un bibliotecario, porque un bibliotecario abre un libro y se encuentra con que las ilustraciones son silografías o son aguafuertes o son copias positivas pegadas y bueno, pues es con lo que tenemos que trabajar día a día. No quería dejar de poneros algunos ejemplares de nuestra colección de dibujos. Tenéis ahí nuestro Goya, pero en las colecciones de dibujos también hay una diversidad brutal. Os he puesto en el centro uno de nuestros passepartouts originales con los que el marqués enmarcaba sus dibujos en el pasillo de dibujos del piso principal. Por supuesto, los tenemos envueltos uno por uno en envoltorios especiales. Todo lo que hay en el pasillo de dibujos son facsímiles, o sea, jamás se nos ocurriría exponer estos passepartouts con este papel azulado tan precioso y esos filetes
y esas rúbricas a mano. Y bueno, esto es otro ejemplo. A la derecha tenéis uno de los álbumes de dibujo del Marqués de Cerralbo, donde hacía sus pinitos. Y dices, bueno, pues esto no es un Alonso Cano. Pues no, pero bueno, es un álbum de dibujos también. Bueno, vamos a entrar muy brevemente en factores de deterioro, pero vamos, como en un vuelo, ya sabéis. Sobre todo, tened en cuenta, el papel es muy higroscópico. La celulosa es un alimento perfecto para las plagas y aparte el papel es muy delicado a la luz y todo lo que tiene el papel por encima, ya sea plata fotolítica, plata filamentaria, carboncillo, tintas, es muy delicado a la luz, ¿vale? Entonces, bueno, siempre informaos, leed la bibliografía. Es muy importante el tema de la humedad relativa y la temperatura, que están altamente interrelacionadas. El tema de la contaminación atmosférica y la luz, la radiación, tanto visible como no visible, también se autocatalizan entre sí, ¿vale? Los agentes biológicos, pues claro, son una pesadilla para el papel. O sea, claro, tienes una escultura en piedra y te da un poquito igual que haya por allí de vez en cuando un ratoncillo, que esto ya afortunadamente ya no nos ocurre en las instituciones, pero antes ocurría. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta microorganismos, insectos, roedores, hongos y mohos. Y os digo, cuando hablamos de que hay que usar guantes con las colecciones en papel, sobre todo si es la primera vez que las examináis, porque llevan 20 años sin echarle nadie un vistazo, los guantes no son solo para proteger la obra, son también para protegernos nosotros, que es que no queréis tener unos hongos en las manos. Y luego, por supuesto, pues otro tipo de factores de deterioro ya un poco más extremos. Os pongo algunos ejemplos de deterioros, ¿vale? En las colecciones en soporte papel. Tenéis aquí un plano en papel de calco donde veis que alguien pues aplicó en su día unos adhesivos Celo que después pues han deteriorado muchísimo. Pues en esta obra tenemos un problema. Tenemos aquí en material de archivo pues se dejaron los clips originales. En su momento no pareció un problema, pero lo es. Óxido. Aquí tenemos un documento con galerías dejadas por insectos. Aquí tenemos un mapa con un problema de acidificación bastante evidente. Aquí tenemos pues, un claro ejemplo de faltas matéricas, roturas, dobleces y arrugas. Aquí pues, un claro ejemplo de actividad biológica, en este caso un hongo. Precioso. El foxing, que no se ponen de acuerdo en si es biológico o químico. Parece que tiene algo de ambos y el foxing, si os lo encontráis, leed sobre el foxing. Es un poquito puñetero. Y la oxidorreducción, que es uno de los deterioros más conocidos de la fotografía histórica, especialmente de las gelatinas de revelado químico, pero no solo. Entonces, bueno, muy brevemente, de nuevo en un vuelo, unas minimísimas directrices sobre almacenamiento y conservación preventiva de las colecciones en soporte papel. Sobre todo, evitar cambios bruscos de humedad y temperatura. No os obsesionéis con conseguir los valores ideales. Por ejemplo, nosotros en el Cerralbo, el almacén de obra gráfica, desgraciadamente está a un 40% de humedad relativa, porque estamos en Madrid y estamos en la bajo cubierta. Lo tenemos fenomenal de humedad, pero de temperatura, perdón, pero la humedad relativa es baja. Entonces, ¿nos interesa exigir cuando prestemos la pieza que las condiciones sean del 50% de humedad relativa en la sala de exposición? No, nos interesa evitarle a nuestras piezas cambios bruscos de temperatura y humedad. ¿De acuerdo? Importantísimo el sistema de filtración del aire y después, por supuesto, los materiales de embalaje, cuidar tanto el mobiliario, lo más habitual son planeros o cajoneras de metal lacado,
ya os he comentado el tema de los guantes, preferiblemente de nitrilo o látex, porque los guantes de algodón pueden dejar residuos y aparte no permiten tanta delicadeza en la manipulación. Y de hecho hay una corriente de profesionales en la cual me incluyo que abogamos por si tienes las manos limpias, secas, no te sudan, no hay grasa que vayas a aportar, muchas veces es mejor dejar los guantes a un lado, ¿vale? Pero insisto, esto es algo muy personal. El tema de las fundas y sobres de papel, pues siempre libre de ácido y si van a ser para fotografía que hayan pasado el PAT, el Photographic Activity Test, famoso. Y luego tenéis también las fundas de polietileno o poliéster tipo Mylar, por ejemplo, ¿vale? Que también nos evitan, para visualizar la pieza, nos evitan abrir su sobre y evitan también pues arañazos, etcétera. Las cajas también siempre pasado el pad y luego podemos hacer carpetas. Muchas piezas en soporte papel van a necesitar un housing específico. Sobre todo pues para materiales especiales tipo libros, álbumes fotográficos, etcétera, ¿vale? Y ahora vamos a ver el tema del tratamiento técnico, también muy rápidamente. Simplemente concienciación. La documentación es una obligación de las instituciones custodias de patrimonio. Entonces, por favor, si tenéis colecciones en soporte papel a vuestro cargo, intentad darles número si no lo tienen ya. Porque sin documentación no hay conservación posible. La pieza está indocumentada, se puede perder, se puede deteriorar y no tiene número, no pasa nada. Aquí tenéis un pantallazo de la base de datos Domus, pero vamos, que después archivos usan Pares y bibliotecas usan Vimus. Ya sabéis que todo esto se agrega después a Ceres, a Hispana y a Europeana. Pero bueno, rompamos una lanza por la documentación. Así es como se ve después una ficha en Ceres. El tema de la digitalización también es importantísimo. Si no tenemos las colecciones digitalizadas, no las tenemos bien documentadas, no son identificables. O sea, si tienes 8.000 copias positivas y no las tienes digitalizadas, no sabes cuál es cuál. Si encima no tienes la ficha bien cumplimentada o tienes la ficha solo con los campos básicos, el riesgo de pérdida es muy alto o de no localización, digamos más bien. Entonces, la digitalización es otra de nuestras responsabilidades. Hay que planificarla bien, sus metadatos, su control de calidad, su verificación y su preservación digital, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta cuál va a ser el objetivo, si va a ser la documentación, la consulta, posibles publicaciones, ¿vale? Todo cambia. Esto es un ejemplo de algo muy básico, una estación de digitalización muy básica, o sea, puede ser muchísimo más impresionante. Y luego el tema de digitalizar las filigranas, eso daría para otra cosa, para otro seminario. Manipulación, embalaje y exposición. Pues mirad, cuando vayamos a prestar una pieza en soporte papel, no quedarnos solo con las condiciones generales que impone, por ejemplo, el Ministerio de Cultura o nuestra administración competente. Id a las condiciones especiales, exigid condiciones concretas que necesiten vuestras obras para evitar pérdidas, disociaciones, evitar la exposición a grandes variaciones ambientales, las manipulaciones inadecuadas. Exigid materiales específicos y exigid que siempre haya profesionales de la conservación-restauración especializados en soporte papel implicados en el proceso de enmarcación, embalaje, desembalaje y montaje. Bueno, entrando a lo que son las intervenciones más comunes en materiales en soporte papel, viendo los deterioros previamente, pues veis desinfección, limpiezas mecánicas, desacidificaciones, aplanado de arrugas, consolidaciones, pues con suturas, injertos laminados e incluso tintado y coloración de los injertos. Os he traído aquí un ejemplo de intervención que lo he tomado de la página web que veis más abajo, pero que es muy similar a lo que hemos hecho el año pasado con varios planos de nuestra colección
con otra empresa, con Cartae. Entonces, bueno, veis que son planos arquitectónicos muy acidificados, con roturas, con una distorsión dimensional, pérdidas matéricas, se pierde legibilidad, etcétera. Entonces, bueno, como estos son papeles vegetales de los que se llaman impregnados o encerados, pues se han retirado barnices, se ha laminado y se han añadido nuevos barnices para asegurar la flexibilidad. O sea, algo que parece tan sencillo es un trabajo muy especializado, no podemos dejarlo en manos de no profesionales. O sea, siempre hay que apostar por la especialización de los conservadores, restauradores que se encargan de las colecciones en soporte papel. Dejaos asesorar por ellos, confiad en ellos para las intervenciones. Tenéis aquí algunas empresas como Cartae, Sánchez Prieve, Ritaudina, pero que sepáis que también hay profesionales freelance, ¿vale? Especializados en documento gráfico, que son los que debéis exigir pues, en montajes de exposiciones o cuando se vayan a enmarcar obras en vuestra institución. He querido reunir aquí también algunas empresas proveedoras de materiales especializados. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado muchísimo con Arte y Memoria y con CTS y con productos de conservación, ¿vale? Pero bueno, porque no es fácil proveerse de materiales especializados para el almacenamiento en nuestros almacenes. Aseguraos de que elegís bien, de que leéis bien las especificaciones de los materiales que queréis adquirir y, en caso necesario, que os asesore el propio proveedor, ¿vale? Que para eso conoce su producto e incluso pueden venir y haceros demostraciones de los tipos de cajas, de cómo se montan, etcétera. Y bueno, aquí os he reunido una serie de referencias bibliográficas. Perdonad que he ido un poco a la carrera y el tema era muy amplio y el tiempo era escaso. No quería comerme tampoco tiempo de la compañera que viene después. Espero que os haya resultado de interés. Después hablamos un poquito si tenéis alguna pregunta y quien quiera me puede también escribir. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Un placer estar aquí con vosotros.